Bueno, entonces, fíjense que estamos en la introducción de gestión de costos y tratando de ambientar un poquito toda esta teoría dentro de unos parámetros realistas de lo que es la gestión de un proyecto en una organización. Aquí lo que presentamos es un ejemplo de un proyecto que está planeado a 6 meses y que tiene 4 actividades principales. Es algo hipotético, pero manejémoslo de esa manera. Y queremos determinar el avance en la reunión de seguimiento a finales de abril. Entonces, aquí básicamente tenemos un punto de control en abril eh, basado en que seguramente a esa fecha ya se habrá realizado la actividad A, la actividad B seguramente que estará, mm, no sé, en un 90% casi, la actividad C alrededor de un 50% y estaremos listos el 30 de abril para empezar la actividad D. Esa es básicamente la situación. Entonces, ese sería como el contexto que tenemos para nuestro proyecto. Ahora, miremos cómo va el proyecto. Lo que tenemos es, eh, hay una duración y unos costos previstos. Entonces, el caso que nos ocupa es que tenemos un presupuesto de 6.000 horas y vamos a manejar, si no queremos cuantificar en pesos o en dólares, podemos utilizar estos digamos, indicadores de desempeño también en horas o en horas hombre. ¿Sí? Es decir, si nosotros como gerente de proyecto no tenemos visibilidad del presupuesto en términos financieros, podemos hacer, digamos, una gestión del desempeño de ese proyecto en términos de horas o de horas hombre. El presupuesto entonces puede periodizarse a lo largo del tiempo del proyecto. Esto quiere decir que nuestro proyecto tendrá algo como un flujo de caja, es decir, que será eh, un comportamiento a medida que avance el proyecto en donde vamos considerando esos movimientos de dinero o de horas hombre de manera acumulativa, de manera acumulada. Es decir, lo que ya se gastó en el periodo anterior, pues básicamente lo vamos a considerar para el periodo siguiente. A medida que avance el proyecto pueden registrarse cuántas horas se gastaron en trabajo del proyecto, que lo llamamos aquí horas incurridas. No sé si sea el concepto claro, pero se refiere a las horas gastadas en trabajo del proyecto. Para el caso que nos ocupa, tenemos entonces 6.000 horas que se componen 1.500 horas la actividad A, 1.500 horas eh, la actividad B, 2.000, en fin, como aparece aquí, ¿cierto? El presupuesto final, a finales de abril, que sería aquí en el punto de medición, serán 4.000 horas, 1.500, 1.500 y 1.000 y de la otra no sabemos. Entonces lo que estamos diciendo es, del total del proyecto, que serían 6.000, 4.000 y 3.700, donde 3.700 básicamente son las horas presupuestadas totales a la fecha, pero fíjense que son horas planeadas. No sabemos realmente, no sabemos realmente qué porcentaje de avance está teniendo este proyecto. Lo que sabemos es que a finales de abril, estas fueron las horas que se incurrieron. Realmente ni siquiera fueron 4.000, sino 3.700, 1.200, 1.500 de la actividad A, 1.200 de la actividad A, 1.000 de la actividad B, 1.500 de la actividad C, de la actividad D, pues 0 horas porque no ha empezado. Y lo que aquí nos ocuparíamos sería de decir que hay un presupuesto, que es lo que estamos asociando con el BAC, o sea, Budget at Completion, y eso sería equivalente en términos de tiempo a la duración del proyecto, Project Duration. Y habrá un comportamiento de gastos del proyecto llamémosle mejor costos,
los que ha incurrido el proyecto, que en este caso están muy por encima de lo que se presupuestó. Pero la pregunta es, si vemos una cosa como esta, ¿tenemos la suficiente información para mirar el desempeño del proyecto? Quizás no. No sabemos lo que sabemos es que se gastó más dinero, pero no sabemos en realidad cómo avanza la elaboración del producto del proyecto. Nos falta determinar esa parte. Ya entonces tendríamos que incurrir en mirar qué pasó en realidad con esas actividades. Entonces, al corte en el mes de abril, lo que estamos viendo aquí es que la actividad A se completó en un 100%, la actividad B avanzó una parte, más o menos un 25%. La actividad C, por el contrario, avanzó más de lo que tenía previsto y la actividad D no ha empezado. Ahí ya tenemos información más concluyente de lo que está pasando en el proyecto. Y lo que tenemos aquí es los tres componentes, básicamente. Lo que se planeó, en este caso lo que se presupuestó, los costos en los que se ha incurrido y el avance real en términos de producción, es decir, de que esas horas hombres se han empleado acordes al trabajo que se proponía el proyecto. Entonces ahora sí podemos cuantificar las desviaciones que tenemos a la fecha y además de eso podemos hacer proyecciones a futuro. Es decir, qué va a pasar en el futuro del proyecto si seguimos con esas tendencias. Eh, lo que tenemos en este momento haciendo sumas sería que tenemos un avance real del 58% y que tenemos un sobrecosto de 200 horas hombre y un retraso de 10 días. Vamos a ver de dónde salen esos números. Pero además de eso, lo que estamos es eh, proyectando que se tendrán desviaciones sobre costos de 343 horas hombre y que habrá un retraso de 17 días, según estos análisis. Vamos a ver cómo lo manejamos. Entonces, estos son básicamente los comportamientos de cada una de las actividades. Se completó al 100%, se invirtieron 1.200 horas de las 1.500 horas planeadas. Estas ni siquiera un 25, era un 33%. Tenía 1.500 horas planeadas, se invirtieron 1.000 de las 1.500, es decir, aquí ya vemos que hay un problema, ¿no? Se invirtieron 1.000 horas, se incurrió en 1.000 horas, se avanzó un 33%, pero lo planeado era 1.500 horas. Pues aquí vemos que esta actividad ya tiene muchos problemas. En la actividad D, pues básicamente hemos avanzado un 75%, aunque realmente lo esperado para el 30 de abril era que se avanzara un 50%, es decir, que aquí tenemos alguna eficiencia. Y se han gastado 1.500 horas de las 2.000. Es decir, que estamos haciendo ahí un avance significativo. La actividad D, pues básicamente tenemos el 0%, pero no es problema porque a esta fecha de 30 de abril, esa era la situación, no tenía por qué haber empezado. Esa es básicamente la situación. Lo que tenemos es que efectivamente hay unos costos que superan lo que se planeó, pero hay una producción o un avance real en términos del proyecto que estaría por debajo de lo planeado hasta que al final se logra nivelar, aunque el proyecto se ve que tiene sobrecostos. Entonces ahí ya tenemos una curva con los tres variables, los costos incurridos, los costos planeados y el valor ganado. Ya se tiene la información completa de la triple restricción, es decir, ya se están involucrando el alcance, el tiempo y el costo. Recordar que el análisis de valor ganado, Earned Value Management,
está definido en el estándar ANSI 748. Básicamente aquí pongo la notación de Wikipedia por si se quiere profundizar un poquito en el concepto. Por otro lado, dentro del material disponible del curso, está hay un PDF en la carpeta que está básicamente todo el desarrollo del análisis de valor ganado. Informativo. Para efectos de preparar nuestro examen, pues básicamente lo que tenemos es que ir directamente a las fórmulas, pero claro, hay que entender bien el concepto. Entonces, eh, la terminología que utilizaremos, esto básicamente es lo que maneja la quinta edición de PMBOK, acorde con el estándar ANSI 748, serían estos acrónimos y aquellas cosas que definen la línea base del proyecto. Es decir, tal cual se aprobó tanto el cronograma como el presupuesto del proyecto, se definen estos elementos. El BAC, que sería el presupuesto del proyecto, es decir, el dinero que se planeó que va a costar el proyecto para completarse. Y por otro lado, la duración prevista del proyecto, que sería básicamente estos conceptos. El BAC, color azul, y la duración del proyecto pues básicamente corresponde a ese instante de tiempo en el que ya hemos gastado, deberíamos haber gastado todo el presupuesto del proyecto. Por otro lado, existen unos indicadores en rojo, que sería, hemos dicho que el color rojo aquí representa los costos incurridos, los costos reales, es decir, lo que hemos tenido que sacar del bolsillo del proyecto para comprar el trabajo necesario requerido para el proyecto. En un punto de control, que ese sería el actual time, es decir, el tiempo actual, tendremos un avance, lo estamos llamando un avance real en términos de producción del proyecto, que lo hemos llamado el valor ganado. También tendremos la indicación de cuánto dinero se ha gastado, que en este caso se ve que está por encima de lo planeado, pero en este punto también podemos hacer unas predicciones, que aquí las ponemos en líneas punteadas, sería cuánto cuánto nos falta en dinero para completar el proyecto, dado que a hoy podemos prever, que está aquí en la línea tenue, que el proyecto no va a costar back, sino que va a costar EAC, es decir, Estimate at Completion, estimado para concluir el proyecto. Entonces, fíjense que aquí esta curva nos indica que con base en el actual time, es decir, el tiempo actual, podemos predecir que el proyecto va a seguir gastando más dinero, el avance real va a seguir por debajo de lo planeado y llegar a un punto en donde casi llega a lo que se planeó, pero sabemos hoy que el proyecto va a demorarse más también. Es decir, y eso sería el concepto del el tiempo estimado para la conclusión, el TEAC, básicamente. Y el trabajo que está pendiente del proyecto, pues básicamente se refleja en esta parte de aquí, lo que va del valor ganado hasta el presupuesto del proyecto. Recordar que el valor ganado se calcula con base en lo presupuestado, es decir, con base en el BAC. Lo que está en rojo y en línea punteada o en línea tenue corresponde a pronósticos, ¿sí? Y esos pronósticos pues son muy inciertos, es decir, una de las técnicas para hacer esos pronósticos sería decir cosas como si seguimos como vamos, es decir, no vamos a hacer nada nuevo, lo que va a pasar es esto, vamos a gastar más dinero, a demorarnos más tiempo y eh, tendremos entonces unos sobrecostos y unos retrasos que hoy en día son predecibles si seguimos como vamos. Otra decisión en este punto sería hacer una replaneación de lo que está pasando, eh, por ejemplo, pedir más recursos, pedir reducción en el alcance, extensión en el programa, en fin, toda la batería de alternativas que tengamos allí presentes. La situación entonces en el momento actual sería considerar el valor ganado, no miren estos acrónimos que era como se llamaba antes y lo tenemos aquí porque así lo describe todavía Microsoft Project,
o al menos el 2013, creo que 2016 ya lo corrigió, pero eh, ese valor ganado no es otra cosa que el producto del BAC, el presupuesto planeado, por el porcentaje real de avance. Ese es básicamente el valor ganado. El valor planeado pues corresponde a mi flujo de caja como se proyectó al inicio del proyecto, de acuerdo al presupuesto aprobado. El actual cost pues realmente es el valor que representa los costos en los que se ha incurrido de manera realista, sin importar qué, tan, qué tanto porcentaje se haya avanzado en el proyecto. Y el actual time, pues hemos dicho que básicamente es el tiempo o la fecha en la que se hizo, la que se hace la medición, este, nuestro famoso 30 de abril. Los pronósticos que dijimos estaban aquí en rojo, sería el tiempo que estimamos, perdón, el El valor costo. que... Adelante. El costo. Es El que co- yo tenía una duda de la diapositiva anterior, creí que de pronto aquí se me iba a aclarar, pero ya, ok. porque no, en la donde está el ejercicio, esa, Ajá. porque es que no me quedó claro de dónde sale el 58% de avance. Ok, ok. Vale. La situación actual, ese 58% corresponde al avance real, ¿cierto? Sí, Entonces, básicamente, eh, si hiciéramos una valoración de cuántas horas son, 6.000, ¿cierto? sí, Y esas 3.500, pues básicamente son las las que horas. faltan. ¿Sería eso? No, estas 3.500 horas corresponden a las horas que, horas presupuestadas totales hasta la fecha, incurridas hasta esa fecha. Es decir, estas 3.500 horas corresponden al 58% de esas 6.000, ¿sí? Sí, pero por ejemplo, ese 500 que calculas ahí es la barra negra de la actividad B más no el azul. Espérate, el 500, Es decir, ¿cuál? tú te has gastado de 1.500 que tenías presupuestadas, Ajá. ahí dice que te has gastado, o sea, llevas un trabajo relativo a 500 horas, ¿cierto? eh, sí, O te has gastado 500 horas. no, exacto. Es decir, la actividad B, que estaba para 1.500 horas, ¿cierto? Ujú. A 30 de abril he debido estar más o menos en un, ¿qué le pones tú? Por ahí un Sí, fue un 80%, digamos. 80, 90%, ¿cierto? Pues resulta que se han incurrido 500 horas y se ha avanzado al 33%. O sea que aquí, en Pero términos de, 500 horas es el 33% así de lo es, presupuestado, entonces no sé. Lo único malo es el atraso en el resultado. así es, exactamente. Puede que aquí digamos, el indicador malo no sea el gasto de dinero, sino el atraso en tiempo. ¿Sí ves? Sí, Se ha avanzado el 33%, pero pues en realidad se han gastado las horas que corresponderían al 33%, porque eran 1.500 la actividad completa, pero por alguna razón no se han incurrido sino en 500 horas, con lo cual pues se ha hecho el 33%. Lo malo es que ya hemos debido ir en un 80-90%. Esa es básicamente la situación. Esta, por el contrario, describe algo interesante. Mira, va adelantado un debería ir, exacto, 25%. debería ir en el 50, pero en el 75, ¿cierto? Ujú. Y se está haciendo un uso realista perdona, un uso eficiente de las horas en ambos casos. Sí, más o menos. Sí, y el sobrecosto actual de 200 horas. El sobrecosto de 200 horas, eh,
¿Dónde está? ¿Dónde lo ves? No, pues no sé. ¿No, no lo identificas? No porque yo puedo mover la actividad B con la C y recuperar, digamos, con ese 25% que adelanté la C, Ajá, puedo pararla, por así decir, y utilizar esos recursos en la B. sí, Sí. Y ahí cubriré una parte y de pronto el atraso no sea tanto. Siempre y claro. cuando los recursos se puedan mover, obviamente. Sí, lo que pasa es que aquí de pronto está lo confuso, y es que a 30 de abril, esta actividad, digamos, este ya es trabajo incurrido, ya son horas incurridas. Es que se avanzó. Sí, Sí, yo sé que puede ser un poco confuso decir, estamos a 30 de abril, pero ¿cómo así que estamos haciendo? Sí, hicimos trabajo de futuro a la izquierda del 30 de abril, pero pues para efectos de representación gráfica se pinta de esta manera. sí, Es decir, que vamos a 30 de adelantados abril, un mes en sí, trabajo. esa decisión debido, así es, para esta actividad C. Esa decisión que tú mencionas, sí de pronto ha debido tomarse antes del 30 de abril, de decir, bueno, pero como aquí estamos adelantados, saquemos recursos de aquí para, para hacer labores de la actividad B. Pero no fue la situación, ¿no? Realmente esto es lo que está dando en este momento la idea, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé es cómo se calculan las 200. Bueno, esas 200 son pues básicamente la diferencia entre las 3.700 y las 3.500 reales, ¿sí? Es decir, eh, lo que se debería haber tenido son 3.700 horas a 30 de abril, Ah, 30 de abril. y lo que se han incurrido son 3.500 horas, ¿sí? Incurridas, Ujú. es básicamente. Eh, no sé si ahí Pero ahí aclararse un poquito la cosa. por eso, pero ahí no importa que yo tenga adelantada una actividad y que eso vaya a ser un ahorro al final, porque es que como estamos haciendo las estimaciones sobre la finalización total del proyecto, Sí. pues ¿por qué no se tiene en cuenta ese ahorro de esa actividad C que al final la voy a terminar antes de tiempo? Bueno, porque es que en esta diapositiva realmente no se hace un análisis juicioso de los pronósticos, ¿sí? Ujú. Se hace pues un análisis de la situación real, se sabe que estos 200, estos 10 días, los 17 días, es decir, con base en lo que tenemos ahí. Pero miremos un poquito la parte de pronósticos, a ver Vale. si se aclara un poquito más la cosa. Si es preciso, nos devolvemos para reforzar el concepto. Estos pronósticos, pues como hemos dicho, tienen, tienen inclusive ahora que vemos las fórmulas, pues como estamos hablando de cosas que van a pasar a futuro, seguramente que tendrán varios escenarios, ¿sí? Entonces tendremos dos conceptos importantes, que uno sería el estimado hoy, que nos vamos a gastar en dinero para completar el proyecto, es el EAC, ¿sí? Que como se sugiere en esta figura, pues básicamente, si estamos aquí en Actual Time, con los indicadores que llevamos, la tendencia va a ser, fíjate que la tendencia se va a mantener y vamos a terminar gastando más dinero para tratar de llevar el valor ganado a lo que se planeó, al avance real del proyecto. Eh, Corresponden entonces a estimaciones a hoy de lo que va a pasar a futuro, y lo mismo el ETC, es decir, el ETC sería el Estimate to Complete, ese estimado de dinero que se requiere para finalizar el proyecto. Pues hay varias maneras de verlo, ¿cierto? Uno puede decir, estamos aquí en el actual time, ¿cuánto dinero me falta? Alguien puede decir, pues lo que ya me gasté, ya lo debo descontar de lo que sé que va a valer en términos reales el proyecto, ¿cierto? Eso es realmente lo correcto en términos de la realidad de este proyecto. Alguien podría decir, no, el estimate to complete es lo que ya me gasté, pero eso se lo tengo que descontar es a lo aprobado.
pero resulta que con este pedacito no alcanzas a terminar el proyecto. Entonces, a lo mejor la mejor definición del ETC, Estimate to Complete, sea el EAC, lo que me va a valer de manera real el proyecto, menos la que ya me gasté. Por eso aparece de esta manera. ¿Sí? Pero vamos a ver un poquito cómo lo formulamos. Bueno, esto ya lo sabíamos también. Las fórmulas, no sé si recuerden o, o avanzo un poquito aquí las fórmulas. ¿Se acuerdan? Qué me interesa particularmente? La línea base la conocemos, ¿cierto? La línea base, en este caso de presupuesto, corresponde a nuestra curva azul, que en muchos casos se llama la curva S. Voy a volver un momentico. Y lo llama la curva S, que es aquí aparece en negro, podría ser azul, y se llama la curva S porque, pues, en términos generales, en todos los proyectos parece una S, es decir, es lo que planeamos que va a ser el presupuesto del proyecto, sería unos costos moderados al comienzo, van creciendo a medida que se van ejecutando las labores del proyecto. Al final, cuando ya hay una tendencia a estabilizarse, digamos, a no incurrir en muchos costos, porque el proyecto está terminando, entonces se va, eh, digamos, suavizando esa curva. Es por eso que se llama la curva S, pero esa curva S básicamente es nuestra curva de valor planeado y corresponde a la línea base del presupuesto. Esa línea base del presupuesto, pues como su nombre lo indica, es sobre la que vamos a hacer las comparaciones. Y ahí vamos a hacer básicamente el análisis de valor ganado, repito, el análisis de valor, el valor ganado, el EV, tal como aparece, no se traduce al español, pues corresponde realmente al porcentaje de avance real por el presupuesto planeado. Es decir, ya sabemos de primera mano que el EV es el back por el porcentaje de avance real. Y de ahí, con base en estos dos parámetros, surgen una varianza de costos y un indicador de desempeño de los costos, ¿cierto? Tengan en cuenta que si estamos hablando en términos de agenda de tiempo, ese schedule variance corresponderá al valor ganado, es decir, el avance real, menos lo que se planeó en términos de financieros, es decir, el planned value. Ahí estamos cuantificando el tiempo. Ahora, si consideramos cuál es realmente el desempeño de costo, es decir, cuánto dinero nos hemos gastado hasta hoy, en el actual time, estaríamos hablando del costo real, que corresponde a lo que realmente se ha gastado. Puede ser más o puede ser menos de lo planeado, eso pues, lo dará la medición, pero básicamente eso nos da un desempeño de costos. Y ese desempeño de costos, fíjense que para efectos de la memoria, lo que es schedule performance tiene que ver con lo que se planeó, porque estamos cuantificando en dinero el tiempo. En términos de costos, no necesitamos hacer eso. Aquí lo que necesitamos es comparar el valor ganado menos lo que se ha gastado en términos financieros, ¿sí? Los costos reales. Y el indicador de desempeño, pues son el valor ganado sobre lo que se ha gastado, sobre los costos incurridos hasta el momento. Y en el indicador de desempeño de agenda o de cronograma sería el valor ganado dividido entre el costo que se planeó, el planned value. Ahora nos tocaría en la parte roja mirar, dado que nos hemos gastado esto y hemos avanzado esto, lo que indique el valor ganado, tendremos que hacer unas predicciones. Por un lado, el estimado, el dinero que se requiere para completar el proyecto, y hemos dicho que ese ETC podría ser el EAC, es decir, lo que proyectamos que va a valer el proyecto al final, menos lo que ya nos gastamos, ¿sí? Con lo cual, podemos decir que el estimate at complete es lo que ya nos gastamos, que es el AC, más lo que se estima hoy que falta para completar el proyecto.
Pues básicamente estas fórmulas es lo mismo, ¿no? De ahí entonces eh, podemos definir que al final del proyecto, hoy, predecimos que va a haber una variación de los costos. Este sería el variance at completion, es decir, la varianza de costo al final del proyecto, que pues lógicamente será lo que se presupuestó menos lo que estimamos que realmente el proyecto va a valer. Este EAC, que ahora sí nos interesa esta definición, en la clase pasada que hicimos la introducción, lo definíamos simplemente como lo que se presupuestó del proyecto sobre el indicador de desempeño de costos, el CPI. Pero esa definición es válida suponiendo que las desviaciones se mantienen, es decir, no vamos a hacer nada para corregir la situación, las tendencias se mantienen, que es un poquito lo que representaba la curva anterior, ¿cierto? Pero insisto, es un escenario, pueden haber otros más escenarios. Para efectos de nuestro examen, yo quedaría tranquilo que memoricemos esta fórmula porque es un punto de partida. ¿Eh? Vamos a ver que hay más escenarios y los vamos a ver uno por uno, pero estas serían básicamente las variables. También vimos que esos índices de desempeño, tanto de costos como de agenda, tienen unos valores porcentuales o adimensionales que pueden ser eh, o superiores a uno, iguales a uno o menores que uno, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de costos y el número si el número está en menor que uno, quiere decir que el proyecto está destruyendo valor. Quiere decir que estamos generando déficit. Es decir, que lo que estamos gastando no está comprando el trabajo que se ha debido comprar. Estamos haciendo desperdicios, destruyendo valor. Si ese valor fuera igual a uno, quiere decir que el proyecto está dentro del presupuesto. Es decir, que lo que estamos gastando realmente corresponde a lo que teníamos que comprar en términos de trabajo. Si es superior a uno, quiere decir que el proyecto está en superávit, es decir, que tengo ahorros, tengo reservas, por decir algo, aunque no quiero confundir el concepto de reserva, pero tengo, llamémoslo ahorros. En la parte de agenda, vimos que si el indicador SPI es inferior a uno, quiere decir que estamos generando atrasos. Si es igual a uno, quiere decir que estamos en cronograma, es decir, que estamos de acuerdo al plan. Y si es superior a uno, ese SPI, quiere decir que estamos en adelanto. Así como en el caso que veíamos antes, en el caso de la actividad C. Es decir, estamos en una situación muy conveniente para el proyecto. Si el SB, recordemos que el SB sería el Schedule Variance, es positivo, ¿qué pasa con el proyecto? Que es un indicador de que estamos en adelanto, ¿cierto? Que estamos adelantando el programa. Dado que si el valor es positivo, quiere decir que estamos ganando más trabajo de lo que se planeó. Entonces quiere decir que estamos, en términos de agenda, adelantados. En costos, si la varianza de costos es positiva, quiere decir que el valor ganado es mayor que lo que se ha gastado, con lo cual quiere decir que estoy haciendo eficiencias y que estoy generando superávit. Si es negativo, ese indicador de agenda quiere decir que estamos atrasados. ¿Sí? Entonces, para efectos de nuestro examen, si hay una descripción de un proyecto que tiene un indicador de desempeño de agenda menor que uno, pues quiere decir que el proyecto tiene retrasos. Pero si nos hablan de que tiene una variación de costos negativo, quiere decir que tiene retrasos. Pero si esos indicadores si el indicador de varianza de agenda o schedule variance,
Si es positivo, quiere decir que estamos en adelanto. Y si ese SPI es mayor que uno, quiere decir que estamos en adelanto, ¿verdad? Lo mismo para el análisis para una descripción que se relacione con el SPI. Por ejemplo, en una pregunta de tipo examen, se puede decir que un proyecto tiene un CPI de 1.2 y un SPI de 0.7. ¿Eso qué querría decir? Ahí lo someto a pregunta. ¿Qué dice Elkin, por ejemplo? No, no, no. Estaba ahí un momentico distraído revisando un concepto, pero ¿cuál es Pero que mira, la pregunta? no, te repito la pregunta. Mira, en una pregunta examen, y créanme que pueden encontrar muchas preguntas de ese estilo. Una buena forma de describir un proyecto es a través de sus indicadores de desempeño, ¿sí? Esos indicadores de desempeño pueden expresarse en términos de varianza de costos o de agenda o en términos de indicador de desempeño, ¿sí? Si tomáramos el caso de indicadores de desempeño, una pregunta podría decir, mi proyecto tiene un CPI, C de costo, CPI de 1.2 y un SPI de agenda, SPI de 0.7. Enseguida, ¿ustedes qué piensan? Porque con base en esa información les piden tomar una decisión. Ahora sí, Elkin, Sí, espera. ¿qué dice CPI de Sergio? 0.7, ¿no? CPI 1.2, SPI 0.7. Pues lo que pasa es que en tiempo está bien, sobrado, pero en costo está volado. Juliana, Yo creo que es al revés, yo creo que va bien en costo, pero mal en cronograma. exacto, exacto. Entonces, sobre ese proyecto que eh, tiene CPI de 1.2, CPI, quiere Ujú. decir que tiene ahorros, ¿cierto? Pero a su vez está muy mal en desempeño de agenda, de cronograma, es decir, va atrasado, pero tiene ahorros. Eso quiere decir que el gerente de proyecto puede tomar decisiones como hacer uso de esos ahorros que tiene para compensar el atraso que tiene. Por ejemplo, comprar más recursos para ponerse al día y meter más recursos al proyecto, ¿cierto? Sin necesidad porque la pregunta se los va a pedir, sin necesidad de solicitar un cambio. Néstor, ese No necesariamente. EB, ¿es valor qué? EV, El valor valor ganado. ganado. ¿Valor ganado? Sí, Sí, valor ganado. Mm, pero el CPI, entonces aquí sería mayor. Entonces, crece. al estar por debajo del costo planificado es que yo tengo tengo ahorritos para poderlo hacer. Ahorrado. Bien. Sí, si el CPI es mayor que uno, enseguida lo que tienes que pensar es que ese proyecto tiene ahorros. Por eso. Tienes cómo moverte, es Ah, decir, no, sí. tienes algo a tu favor, aunque vayas mal en agenda. Ahora, si el Que dice que proyecto el tiene valor ganado es mayor que el valor actual. el valor en términos de costos, si Sí. el SPI es mayor que uno, quiere decir que el CB es positivo, Ujú. que eso se Sí. ve aquí en la fórmula claramente, ¿cierto? Sí, tal cual. Entonces a uno le pueden decir, mi proyecto tiene un CPI de 1.2, pero también te pueden decir, ese proyecto tiene un SB de Sí. 500, 1000, lo que sea, un número positivo. Eso es bueno. Lo malo es, por ejemplo, en una situación en donde hay un proyecto que tiene un CPI y un SPI ambos inferiores a uno.
pues claramente estamos hablando de un proyecto que si vamos a las curvas, era un proyecto como este, ¿cierto? Es un proyecto que está destruyendo valor. ¿Por qué? Porque está ganando, se está avanzando en términos reales por debajo de lo planeado y además de eso está gastando más dinero de lo presupuestado. Entonces tiene problemas por donde lo veas, ¿cierto? ¿Qué habrá que hacer aquí? Tratar de llevar la línea verde, acercarla al azul, en este caso a la negra, y tratar de esa línea roja, tratar de bajarla a la, A a la negra. la, a que se pegue a la negra, exacto. Esa es la situación. Bueno, sigamos. Estas son nuestras fórmulas que debemos, nada que hacer, memorizarla. Fíjense que aquí bueno, esto ya las conocemos, lo nuevo, de pronto, que nos hablan aquí es de la variación de tiempo. No es muy usada, realmente no es muy probable que aparezca como concepto para las preguntas, pero sería lo, la, lo que se da entre, la comparación más bien entre la varianza de agenda sobre el back sobre la duración del proyecto. Eso sería como lo único novedoso aquí. Las demás creo que ya las hemos visto. Y este sería, recuerden, el TCPI se refiere al trabajo que falta con relación al plan, por supuesto, sobre los fondos disponibles para terminar el proyecto. También puede tener varios enfoques, ya lo vamos a ver. Pero básicamente esas serían también las fórmulas. Y fíjense, tiene sentido. El trabajo que falta sería en lo que se presupuestó que cuesta el proyecto menos lo que ya avance en términos reales, el avance real, que es el valor ganado, avance real, sobre el dinero que tengo en caja. ¿Qué tengo en caja hoy? Porque no me han aprobado que me van a dar más plata. Tengo lo presupuestado, que es el back, menos la que ya me gasté. Esa es mi realidad del proyecto. Aquí no hay otra cosa. Esa es la foto de cómo estamos hoy. Entonces, repito, trabajo que falta o el valor del trabajo que falta, que sería el valor presupuestado del proyecto menos lo que he avanzado en términos reales, comparado con lo que tengo en caja, aprobado para el proyecto, que sería lo que se presupuestó que valga el proyecto menos lo que ya me gasté. Entonces, miren, este indicador, al contrario del CPI y del SPI, si da mayor que 1, es malo. Si da menor que 1, es bueno, para que tengan en cuenta. Si por ahí hay un descriptor de proyecto que dice que tiene un TCPI de 1.2, quiere decir que tengo superávit, que tengo ahorros, que el proyecto va muy bien. ¿Sí es correcto? Es al revés, ¿cierto? Si me dicen que el TCPI de un Sí, es proyecto es de correcto. 1.2, quiere decir que el proyecto está terrible. Sí. Exacto. Para que no caigamos en la trampa. Es muy difícil de completar si es si es más de uno. Si es más de 1, quiere decir que lo que tienes en caja es No alcanza. menor, es menor, o sea, que lo que tienes en caja no es suficiente para pagar el trabajo que te falta. Sí. Exacto. Esa es la reflexión. A diferencia del SP Bueno, y aquí aparecen básicamente unas ayudas de cálculo y la interpretación. Entonces, valdría la pena mirar el CPI. Si tengo un CPI de 0.95, quiere decir que por cada hora que se paga, que invertimos, Ahorros. estamos produciendo en realidad 95. Y en la clase pasada hablábamos de que por cada dólar que se gasta, estamos comprando trabajo por, en este caso, 95 centavos. Es decir, estamos destruyendo 5 centavos de dólar
con la gestión del proyecto. Y la interpretación del SPI, del Schedule Performance Indicator o Index, quiere decir, si fuera el 88% o 0,88, querría decir que estamos progresando al 88% sobre lo planificado. Es decir, si mi punto de control fuera un 100, no voy en 100, voy en 88%, es decir, tengo una desviación del 12%. Ese es básicamente el indicador de SPI. Bueno, aquí volvimos con nuestro caso. Entonces, ¿cuál sería la situación? Sabemos que el presupuesto del proyecto eran 6.000. En este caso, fíjense que estamos hablando de horas, no de dinero. Pues quería básicamente resaltar que uno puede hacer estas análisis de desempeño aún sin tener eh, esos indicadores de costo. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos el ejercicio en Microsoft Project que tratamos de ponerle horas a cada recurso? Muchas veces los gerentes de proyectos en las organizaciones encuentran la situación de que es información clasificada, que no tenemos visibilidad de las horas hombre y los recursos, porque se supone que el tema de nómina, el tema del payroll, de la nómina, podría ser clasificado como información no pública, ¿sí? Si esa fuera la situación, pues no es problema. Realmente podemos hacer todos estos análisis en términos de horas o de horas hombre. Por eso, pues aquí básicamente contextualizamos esto en horas, ¿sí? Si no es excusa que no podamos hacer una gestión de desempeño de los costos del proyecto porque no tenemos visibilidad del presupuesto del proyecto. Se puede hacer en horas. Básicamente sería entonces la situación a 30 de abril. eh, lo que se planeaba eran 4.000 horas, se han gastado 3.700 y se han avanzado 3.500. Es decir, el avance real de esas 4.000 son 3.500. Es decir, que tengo aquí una varianza de agenda de 500. Y tengo una varianza de costos de 4.000 menos 3.700, en este caso 3.500 menos 4.500. Y en el caso de los costos, sería una varianza de costos de 3.500 menos 3.700. Ahí están las 200 horas que corresponden a sobrecosto. Y basados en estas mediciones, aquí está básicamente la situación de donde sale nuestro avance real, que sería el valor ganado, que en este caso son 3.500, sobre nuestros 100.000, de ahí sale nuestro 58%. Me estoy acordando del ejercicio que hicimos en clases pasadas y hacíamos un punto de medición, creo que al final del tercer día, ¿cierto? Y fue muy claro identificar cuál era ese valor el resultado del valor ganado. Si ustedes se acuerdan, ahí tuvimos por cierto, ese ejemplo en Excel que hicimos aquí de manera espontánea, está en su carpeta de Google en la parte de integración, digamos en la carpeta de integración, por si alguien lo quiere revisar. Pero lo que quiero decir con esto es que es fácil realmente encontrar ese valor ganado. El valor ganado siempre corresponde al porcentaje de avance real. O lo da la pregunta o es muy fácil de calcular, ¿sí? Entonces no nos preocupemos por encontrar el valor ganado. El BAC, no, pues es el presupuesto del proyecto, es algo conocido, lo mismo que el valor planeado. Lo que sí muy probablemente tendremos que saber calcular es el SPI, el CPI, el CB, bueno, todos los acrónimos que hemos visto. El CB, el SB, el TCPI, el EAC, los pronósticos, ¿cierto? El EAC, el BAC
el, el tiempo estimado para completar el proyecto y en este caso la variación de tiempo para completar el proyecto, es decir, la desviación del tiempo. Todo esto son pronósticos, lo que es que tiene el componente de letras AC, at completion, ¿verdad? Todos estos son pronósticos. Y básicamente los indicadores de desempeño de la situación actual, pues ya los conocemos todos. Varianza de costos, básicamente la resta. Recuerden que asocien siempre costos con actual cost. Entonces, variación de costos es valor ganado menos actual cost, es decir, costos incurridos. Y como le estamos eh, cuantificando el tiempo en dinero, en este caso en horas, lo que estamos diciendo es que la variación de agenda es el valor ganado menos, en este caso, el valor planeado. Y el valor planeado era de 4.000. Fíjense que ambos dan negativos. Quiere decir que este proyecto tiene una varianza de costos que esté con varianza de costos negativa, quiere decir que está eh, destruyendo valor, que está en déficit y que tenga una variación de costos, perdón, una variación de agenda negativa, quiere decir que el proyecto está atrasado. Si estos números fueran positivos, esto ya lo dijimos, querría decir que el proyecto tiene ahorros o iría adelantado si el SB fuera mayor que 1. Y la variación de tiempo, pues básicamente es lo que veíamos, que no es una cosa que, no, que tengamos que tener en nuestro formulario. Rara vez la preguntan. Pero, pues básicamente sería esto, ¿no? La relación entre la variación de costos sobre el presupuesto sobre la duración del proyecto. Que pues, básicamente ahí nos está diciendo que hay una variación de tiempo de 10 días. Quiere decir que actualmente tenemos una desviación de 10 días. Estamos atrasados 10 días en realidad. Y los indicadores de desempeño ya los vimos. ¿Qué horas tenemos? Tenemos todavía unos minutos. Como necesitamos, es que se nos va el tiempo volando, ¿no? Necesitamos concluir esta sección de gestión de costos. Necesitamos también y necesito que ustedes se metan en su, los he visto, sí, con alguna tendencia a entrar en la plataforma, pero todavía los veo un poquito eh, renuentes, salvo algunas excepciones. Entonces, el tema es extenso. Lo que vamos a tener allí en la plataforma es el desarrollo completo en este caso del área de conocimiento de costos, con todos sus procesos, pero pues básicamente no tenemos el tiempo. La idea sería que el día lunes ya empecemos con calidad y vayamos avanzando. Entonces lo que voy a hacer allí en la plataforma es dejarles unos videos breves sobre los conceptos importantes en costos, ¿sí? De manera que ustedes los puedan ver, pues no les voy a decir que miren videos de 1 hora, 2 horas, sino unos videos más breves en donde están los conceptos que van a ser necesarios para resolver esos quizzes, ¿cierto? Y recordemos que los resultados que tengamos en esos quizzes nos va a dar realmente una realimentación de qué tan bien vamos, porque las preguntas de los quizzes, pues, fundamentalmente son, por un lado, muy parecidas a las del examen y por otro lado, nos van a exigir qué tan claros tenemos los conceptos. Entonces, ese sería mi compromiso para que sigamos avanzando. Y, no sé, invitarles muy cordialmente que estén accediendo a la plataforma. Recuerden que se puede acceder desde el móvil, desde el tablet. eh, no hay excusas. Ustedes, como algunos estudiantes lo han hecho, lo pueden contactar en el momento que quieran, por si alguna pregunta no está muy clara, ¿sí? O si hay algún concepto que está por ahí en el aire. La idea no los voy a mandar a leer el PMBOK, no es la idea, sino que hagamos el desarrollo del curso. De eso se trata. Y bueno, recomendarles, no sé qué más decirles
para convencerles de que esta es la información. No es, digamos, en este momento creo que conveniente seguir desarrollando estos conceptos porque es un poco más de lo mismo. Aquí está el concepto del TCPI, trabajo pendiente sobre trabajo restante, en fin. Eh, el día lunes entonces ya arrancamos con calidad, ya son áreas de conocimiento que nos va a rendir más el tiempo, ¿sí? Ah, ¿qué más les digo? Estaba pensando en la plataforma. Néstor, Sí, adelante. para poder entender bien estas variables, los conceptos y las fórmulas y eso, o sea, ¿en qué texto de los que tú compartiste pues está o hay ejemplos resueltos o algo? En, yo les recomiendo en el libro que tienen en su Google Drive, les recomiendo porque es sencillo, porque creo que va más al punto, sin ser tan extenso, el de Pablo Lledó. ¿El de cuál? Pablo Lledó. Pablo Lledo. Permíteme, de una vez lo miramos. A ver. Si quisieras eso, pero ya te digo, si hacemos con juicio, miramos las presentaciones que están en la plataforma, que se pueden mirar desde la plataforma, sin necesidad de entrar a Google Drive. Eh, si hacemos la lectura de esas presentaciones, ahí está todo el material. Ahí digo. Y como te digo, los conceptos, ejemplos y otra cosa es llevar esto a la vida práctica a través de un ejercicio, por ejemplo, con Microsoft Project, sería más que suficiente. Entonces, básicamente sería, aquí estamos. eh, esta es nuestra carpeta. Ujú. Aquí hay 3 libros. Pues está obviamente el del PMBOK en español. Y este es el libro que creo yo que es un libro como que va más al punto. El libro de Rita es muy bueno, está acá, pero Rita se extiende mucho en algunos temas y es más anecdótico. Sí, es más agradable de leer y si uno tiene tiempo es buenísimo. Pablo va más al punto, ¿sí? Entonces desarrolla los conceptos y da algunos ejemplos que son muy sencillos. Este es básicamente el libro. Y en este caso, fíjense ustedes, por ejemplo, lo que estamos viendo en costos, se habla de un desarrollo de 50 páginas para costos, ¿cierto? En donde básicamente se habla de los procesos y el análisis de valor ganado de Pablo es de ¿cuántas páginas? De 15. 174, 15 páginas, que es algo razonable, ¿cierto? Y los Y indicadores Pablo, financieros de 9. sí, O sea, en total son más o menos 25 páginas para uno, digamos, coger los conceptos. sí. Y ahora que tú lo mencionas, por aquí tanto en plataforma como aquí en la parte de integración, hay un desarrollo completo sobre indicadores financieros. ¿Sí? Entonces aquí lo que van a encontrar es el caso de negocio, pues el caso de negocio, no sé si lo dejo a su consideración, si lo quieren revisar, tiene algunos conceptos generales no tan claves para el efecto del examen. Selección de proyectos es un tema que se aborda, eh, también no se profundiza mucho, pero estos conceptos sí es importante que los manejemos. El valor presente neto, net present value, la tasa interna de retorno, el periodo de retorno de la inversión, el ROI. Entonces son conceptos que están por aquí muy claramente explicados. Esto es caso de negocio, solamente por mostrarles que el desarrollo está allí, es saber que es un WAC. eh, Eso sería selección de proyectos, y como les dije, muy breve.
el concepto del WACC, ¿cierto? Recordemos que el WACC pues básicamente es un peso ponderado del costo de capital, ¿cierto? Que no es otra cosa que la tasa de descuento, la tasa de interés que define la organización ejecutante del proyecto. Eso es una información que recibimos para gestionar el proyecto. Pero hay que saber, básicamente, esto es informativo, no es material que necesitemos para el examen, pero si encontramos por ahí algo del WACC, bueno, ya sabemos que es una tasa de descuento, y aquí lo que se dice es de dónde se saca, cuáles son básicamente, cuáles son y aquí empieza lo bueno. Entonces dice el valor presente, es importante saber cuál es el valor presente, y todo el desarrollo del valor presente neto, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, aquí hay digamos, un desarrollo muy simple, pero creo que muy completo, sobre lo que es el BPN, el TIR, aquí estamos, y aquí hay unos ejercicios. Entonces, esos ejercicios creo yo que son más que suficientes. Si Pero es alguien que estos quiere, indicadores son diferentes a los otros, ¿no? estos indicadores son diferentes. Sí, claro, estos son indicadores. Fíjate que ese es un De buen viabilidad punto. financiera y los otros son Claro, de claro, claro. desempeño. Exactamente. Esto, digamos que sí tiene preguntas del examen relacionadas. ¿Los de inversión? Sí, porque te pueden decir que la organización está tratando de decidir si hacer un proyecto A o un proyecto B. O la organización está tratando y te han llamado a pedir un concepto. Eso lo pueden preguntar. Entonces son indicadores financieros que por eso los tenemos en el área de integración. No lo vimos, pero está la presentación ahí, ¿sí? Les pueden decir que un proyecto A tiene una TIR del 10% y un proyecto B tiene una TIR del 15%. A lo mejor no es tan simple la pregunta, porque en estos, digamos, el concepto es, en estos indicadores de valoración financiera de proyectos, es decir, cómo se está valorando un proyecto antes de que inicie, y a lo mejor ustedes como gerente de proyectos los llaman a dar un concepto, como expertos en gerencia de proyectos. Deben saber qué es un BPN, deben saber qué es un TIR, deben saber qué es un payback period, es decir, un periodo de retorno, un ROI, un ROA, un punto de equilibrio. Esos conceptos hay que saberlos, ¿sí? Pero la clave es contextualizar la pregunta, que la opción, la mejor respuesta, o sea, la opción correcta de esa pregunta es el que tenga un mayor valor. Es decir, un proyecto es Valor mejor presente si neto. tiene una VPN más alta que el otro, si tiene una TIR más alta que el otro. El único parámetro cuyo, cuya respuesta correcta es el menor valor es el payback period, es decir, el periodo de retorno a la inversión. Entre más corto sea el periodo para recuperar la inversión, pues es mejor Mejor. el proyecto. Sí, es básicamente eso. Pero yo les recomendaría realmente, estamos hablando de una presentación son 59 slides, pero fíjense ustedes que es que un ejercicio se va llevando slide por slide, explicándolo, y de repente es resulta hasta menos, ¿cierto? Entonces aquí está el concepto del payback period. Por aquí se habla de otros aspectos como el relación costo-beneficio. Eh, bueno, ahí está la respuesta, pero fíjense que este es un concepto importante y hay cosas que tenemos que, digamos, conocer, aunque ciertamente no hacen parte de la gestión de costos, pero sí es necesario conocerlas porque se trata de la valoración financiera de los proyectos, que es información que deberíamos tener al comienzo del proyecto. Recordar que cuando se habla de un costeo por ciclo de vida del proyecto, quiere decir que se está al inicio del proyecto haciendo un análisis de costos de no solamente cuánto vale hacer el proyecto, sino cuánto le vale a la organización mantener el negocio que produjo ese proyecto. Es decir, no tengo que mirar cuánto me gasté haciendo el proyecto,
sino cuánto se va a gastar la organización haciéndole mantenimiento, soporte y operación de ese producto que produjo el proyecto. Entonces es ver el ciclo de vida del producto completo, del producto que produjo el proyecto. A eso se llama costeo de ciclo de vida. ¿Sí? Tener eso en cuenta. Y esta pregunta, ¿qué significa la relación costo-beneficio de 1,7? La gran mayoría de las personas dicen que es que los ingresos son 1,7 veces los costos. Y resulta que es más simple de eso. La respuesta es que las ganancias, por eso se habla de beneficios, ¿sí? Se habla de beneficios, no de inversión. Entonces la respuesta correcta es que las ganancias son 1,7 veces los costos. Por ejemplo, si la relación costo-beneficio es de 1,7, quiere decir que por cada dólar invertido me gano 1,7, ¿verdad? No es que por cada dólar que invierta vaya a vender o vaya a generar ingresos por 1,7, no es que me gano 1,7 por cada dólar invertido, ese es el concepto. La confusión es que la mayoría se va por la opción de ingresos, ventas, y no estamos hablando de ingresos, ventas, revenues, sino de benefit, ganancias, earnings, como lo quieran llamar. Ese sería básicamente lo que hay de... Y este concepto también es importante conocerlo, el de los costos hundidos, de los sunk cost, que básicamente lo que dice esa parte de la teoría es que son costos que básicamente no hay que considerar en ningún análisis financiero, porque sencillamente es dinero que ya se ha ido por el sumidero y dinero que no se puede recuperar. Entonces, contablemente son costos que se deben eh, desconocer en todos los análisis. Y la ley de los rendimientos decrecientes, que es la que abordábamos en alguna parte de una clase anterior, que habla que la relación no es directamente proporcional al número de recursos y la productividad, ¿sí? Que es un concepto tan clave. Y algo de depreciación, entonces saber que existe depreciación lineal, depreciación contable, depreciación económica. Y si hablamos por ahí de análisis de valor, ingeniería de valor, pues básicamente se refiere a eso. Básicamente es encontrar al análisis de valores, encontrar las alternativas más rentables, es decir, cómo podemos hacer una actividad incurriendo en el menor costo posible sin sacrificar la calidad del resultado de esa actividad. El riesgo de costos, estimación de costos, y ya, miren, y punto de equilibrio y acabamos. Entonces mi recomendación sería mirar esto. Hay un quiz de 15 preguntas, algunos lo han hecho, les ha ido muy bien. Y aquí les hablaba de que el ejercicio que hicimos en clase está aquí, el Excel está aquí. Básicamente es lo que mirábamos, era como el antecedente de lo que estamos viendo hoy. Pero yo les haría mucho énfasis en entrar a la plataforma, de repente mirar las cosas, ojeada, una mirada rápida, hacer los quizzes y mirar que también quedaron los conceptos. Si es preciso, devolverse a revisar la teoría, que es muy fácil. Entonces, pues ahí vamos avanzando. Yo pienso que, bueno, hoy empezamos un poquito tarde, sí le recomendaría el lunes a ver si, y me incluyo, que seamos puntuales a ver si arrancamos a las 7 y a ver si este fin de semana logramos avanzar un poco en plataforma, ¿sí? Esa sería mi recomendación. Ya se lo fue Juliana. Eh, entonces, si les parece, muchachos, dejemos ahí y nos vemos el lunes. Listo, Néstor. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Feliz fin de Sergio, semana. Sebastián, igualmente. Estoy pendiente, ¿no? Si ustedes por ahí están en plataforma trabajando y quieren apoyo o algo, pues estaré atento. Vale, gracias. Muchas A gracias. ustedes. Ok. Será Y un feliz fin de placer. semana. Gracias. Cuídense. Chao. Chao. Chao.